Muy bien. Para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de toda la información que hemos trabajado en la clase de hoy. Hemos dicho que la estructura del universo dramático, o lo que conforma una obra, la estructura que tiene, la parte que se ve y la parte que no se ve, pero que se siente, olvídense de la palabra difícil, es dos. Tiene dos estructuras, ¿verdad? Esto es lo único que me interesa que ustedes recuerden. El nombre, el título no, porque es un poquito complicado. Simplemente vamos a ver las partes internas y externas de la obra de teatro. Lo que se ve y lo que no se ve, pero que se siente en una obra de teatro. La estructura interna, ya sabemos, ya lo conoces, es la presentación, el clímax o nudo y el desenlace o resolución o resultado de la historia. Y ya sabes que la presentación no es la enumeración de los personajes, es presentar la historia, el primer momento, qué sucede en las primeras escenas. Esa es la presentación, no es enumerar los personajes, ¿ok? La estructura externa, quiere decir lo que tú aprecias, la división que tú ves en el escenario cuando te sientas a ver una obra se divide en actos, que pueden ser 2, 3, ¿ok? La cantidad de actos que se considere necesario, midiendo el tiempo que dura la obra para que la gente pueda descansar entre acto y acto, no se dan unos descansos de 5 o 10 minutos. ¿Qué es el fundamento para dividir los actos? El tiempo, la duración. Puede, por ejemplo, el autor decidir de que en determinada resolución de un problema, pero que todavía falta arreglar algo, ahí termina un acto. Empieza el segundo acto para ver cómo se termina de solucionar el siguiente problema de los personajes. Dentro de los actos hay cuadros. ¿Qué son los cuadros? Son los cambios que se hacen para indicar que ha pasado algo al público. Por ejemplo, yo tengo mi escenario que es un bosque, aquí estoy en el cuadro del bosque. Hay un apagón, saco ese telón de bosque con arbolitos y pongo uno de una casa. Doy a entender que estoy en otro cuadro, ha habido un cambio, ya con eso la gente entiende, ok, ha habido un apagón, se han apagado las luces porque están pasando a otro cuadro, está pasando otra cosa. ¿Qué otro cambio puede haber en un cuadro? Pase de tiempo. Aparece un personaje de niño, hay un apagón, una salida, qué sé yo, y vuelve a ingresar ya como adulto. El público entiende, es otro cuadro, el niño ha crecido, ha pasado tiempo. Esos cuadros son para indicar de que ha pasado algo en la historia. O cambian de lugar o cambia el tiempo en el que transcurre la historia. Y dentro de los cuadros están las escenas. ¿Qué son las escenas? Son las entradas y salidas de los personajes. Yo estoy conversando con otro personaje, es mi escena con él. Él se va, queda mi escena solo, donde puede pasar algo. Entra otro personaje, es otra escena, porque estamos hablando ya de otro tema, en otro diálogo, ¿ok? Entonces las escenas son las entradas o salidas de los personajes. Me voy yo, queda otro personaje en su escena. ¿Bien? Entonces los actos que tienen dentro cuadros y los cuadros tienen dentro escenas. Y finalmente algo que vemos también son los personajes. ¿Cuántos tipos de personajes hay? Hay 3 tipos. Los personajes son los que te cuentan la historia. Cuando tú lees el libro y dices, Juan cogió el vaso de agua y se fue, eso lo lees en tu cabecita. Pero cuando ves el teatro, tú ves a Juan, el personaje que coge el agua y se va. Los personajes son los que te cuentan la historia. Ahora hay personajes protagonistas, que son los que llevan la historia, son los que le suceden las cosas, es el personaje en el cual giran todos los problemas, gira toda la historia. Ahora este personaje tiene a alguien que le hace la contraparte, que evita que él logre sus objetivos por algún motivo, es el antagonista, que está en contra del protagonista y quiere perjudicarlo y evitar que él consiga sus logros. ¿Pueden haber varios protagonistas? Sí. ¿Pueden haber varios antagonistas? También. Y finalmente están los de reparto o secundarios, que son todos los demás personajes que apoyan o al protagonista o al antagonista o se mantienen al margen por algún motivo. ¿Okay? Esos son los personajes que tú ves en una obra de teatro. Esta es básicamente la estructura interna y la estructura externa. Espero que lo hayas comprendido bien. Cualquier duda que tengas, ya sabes que yo todos los días estoy de 3 a 5 conectado al Google Classroom. Si quieres hacer una pregunta, le escribes y yo te contesto por ahí si es que tienes alguna duda. No te olvides de entrar al tablón de trabajo de clase para ver la actividad que tienes que realizar. Ahí la estoy colgando y espero pues que estés muy bien, que te cuides mucho, que no salgas de tu casa y ya nos estamos viendo muy pronto. Cuídate mucho.